dicha por un sociólogo de supervivencia. Bueno, en la introducción, muchas veces nosotros, por estereotipos, por ignorancia, siempre que pensamos en una secta, pensamos en un grupo o peligroso, o satánico, o un grupo muy chico de religión. A veces dicen como tal religión es una secta, pero realmente no sabemos qué es una secta. Entonces nosotras, Mía, Cata y yo, decidimos darle un cierre más bien sociológico para saber bien cómo funciona, qué es realmente una secta, cómo hacen para atraer gente, los objetivos que tienen, los enfoques y cómo reflejan problemas hoy en día en la sociedad y cómo es que tienen una búsqueda de sentido. Eso es como la introducción así amplia de lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, lo más importante, ¿qué es una secta? Nos preguntamos cuando empezamos a hacer el trabajo. Lo más importante y cómo nosotras decidimos llevar el concepto de sectas es que una secta es una organización coercitiva que utiliza técnicas de persuasión coercitiva para poder tomar y deshacer totalmente la autonomía de la víctima. Ahora, ¿qué carajo es una organización coercitiva y qué es la persuasión coercitiva? Les explicaré ahora. La persuasión coercitiva es clave para poder entender lo que es una secta. La persuasión coercitiva se define como técnicas de manipulación psicológica en las cuales, en este caso, el líder pueda tener toda autonomía y domar, de alguna manera, por así decirlo, a la persona. Es como el típico lavado de cerebro, pero en realidad no es un lavado de cerebro porque decir que es un lavado de cerebro implica que es como algo mágico, como en las películas que ves que le lavan el cerebro, lo sientan en una silla, lo enredan, lo hacen ver una peli así por 3 horas y le cambia la cabeza. Bueno, eso sería un lavado de cerebro porque es como algo mágico, rápido. La persuasión coercitiva es gradual y sistemática, es de a poco, te va comiendo y trabajando la cabeza de a poco. Bueno, una organización coercitiva es un grupo jerárquico totalitario en el cual existe un líder o líderes carismáticos en los cuales piden a sus afiliados, víctimas, porque nosotros los nombramos así, totalmente devoción y entrega absoluta a la secta. Y esto lo van trabajando con técnicas de persuasión coercitiva. Esto genera una codependencia enorme, que es muy importante para las sectas, en las cuales terminan aislando a la víctima de todo su círculo. Viven por y para la secta. Bueno, el origen de sectas en Argentina, un poco como dice ahí, se hicieron más bien conocidas en el siglo XX, pero ya había indicios de grupos de espiritistas y además en el siglo XIX. Se expandió más en la década de los 80 con el regreso de la democracia en espacios de autoayuda, espiritualidad y movimientos religiosos. Investigadores, nosotros pusimos ahí a Alejandro Frigerio del CONICET y Alfredo Sileta, señalaron que en esos años surgieron los primeros debates mediáticos y estudios sobre justamente de lo que es una secta y cómo funciona eso. O sea, en resumen, se hicieron presentes en el siglo XX. ¿Mediados del siglo XX son los años 50, fue? Sí, vamos a explicarlo más adelante. Sí, yo voy a entender los 80. Es que lo que vamos a entender en los 80 por una ley que se... Bien, nuestro querido bueno. Seguimos. ¿Cómo funcionan las sectas? ¿Cómo se crean las sectas y qué hacen las sectas? Eso voy a explicar yo. Yo lo resumí en 3 simples pasos que siento que es como todo lo que estuve leyendo, cómo se manejaba la secta. Dice un paso de poner una secta. Sí, son 3 simples pasos. El primer paso es la captación de individuos. ¿Cómo captan
captan individuos y por qué? Bueno, pues cualquier fin que tenga la secta. Por lo general las sectas suelen captar a gente que es vulnerable, que bueno, está en situación de que más o menos le puedan voltear la cabeza de a poco. Lo que hacen en esta primera captura, por así decirlo, es que les muestran como lo más rosado y lindo de lo que es la secta. Les generan confianza, cariño, que verdaderamente se sientan parte de un grupo, porque es más o menos lo que las personas buscamos. Poder sentirnos parte de un grupo, de una comunidad en la que tengamos confianza. Por ahí no lo encontramos en nuestra vida día a día, por ahí necesitamos algo y tenemos un vacío. Las sectas tienen una ilusión de poder llenar ese vacío que todos sentimos de distintas cosas. Le das tu información, te sacan la información, y eso es el primer paso para captar. Perdón, me olvidé. Ellos te hacen sentirte privilegiado de estar en este grupo, porque es como el mejor grupo, que eso se vende en ellos. Y te generan tanto este sentimiento de que son lo máximo, son todo, porque te muestran una realidad que es totalmente una pantalla de lo que verdaderamente es la secta, que bueno, te sentís privilegiado y tenés miedo a que te expulsen. El segundo paso para llegar a la secta es la manipulación, que es consistente e insistente. Obviamente son como las que ya mencioné recién, que son las técnicas de persuasión coercitiva, en las cuales van generando mucha violencia y abuso en las personas, pero lo van mezclando con un poco de cariño y amabilidad. Lo que te genera un sentimiento raro, porque es como que, bueno, esta persona me está cuidando lo mejor para mí, el líder quiere lo mejor para mí, ¿por qué me estaría haciendo algo malo? Lo hace para cuidarme. Te genera como esa realidad, como que vivís una realidad diferente en la que la persona es como, porque termina generando como un vínculo familiar con la secta. Y decís, bueno, me está cuidando, el líder sabe lo que hace, porque el líder siempre es bueno. Nuestro tercer y último paso para tener a nuestras víctimas inamovibles, totalmente dependientes a nosotros, es el aislamiento. Me parece muy importante recalcar que es muy importante el aislamiento de las sectas porque, bueno, lo explicaré mientras digo esto. Es muy importante recalcar que para las víctimas a este punto todo lo que dice el líder es una verdad absoluta. El líder no miente, ¿por qué mentiría? Él nos ama. Te ama. Bueno, cuestión. Lo que hace es que con la información previa que tenemos en el paso 1, para sacarle toda la información, lo que hace es que va manipulando esta información y estos miedos que vamos teniendo de la víctima para poder usarlos a nuestro favor. Le vamos metiendo miedos, vamos jugando un poco con su terror y las cosas que nos golpean a nosotros, para poder hacer que se quede y poder decirle que todo su círculo familiar es una mierda y que tiene que ver con nosotros porque somos los mejores. Y nos tienen que dejar toda la plata. Sí, claro, bueno, ahí va también de que la secta se mantiene por la coerción patrimonial y la explotación total de sus víctimas. Puede ser sexual, puede ser, bueno, mandarlos a laburar, Me sí. estaba hablando que el siguiente hablaba de la manipulación coercitiva. Bueno, sí, justamente de la manipulación coercitiva. Y bueno, volviendo al aislamiento, lo que hacen es que generan una fuerte codependencia y los aíslan. ¿Por qué? Porque si el líder te da todas estas normas, esta doctrina que vos tenés que seguir, quizás otras voces afuera de la secta pueden decirte, no me parece tan copado lo que tu líder me está contando, creo que estás metido en una secta, no queremos eso. Así que, ¿qué hacemos? Los aislamos y hacemos que dependan solamente de nosotros. Y los manipulamos, obviamente, porque tenemos toda su información, podemos jugar con ellos. Podría entender ahí, es perfecto. No, porque ahora viene con el dato empírico. Estos son ejemplos. Estos son casos que están siempre. Y ejemplo, bueno. El primero es el Tribunal de Mar del Plata, el caso Apóstol, donde decía que, bueno, donde mostraba que cómo las víctimas estaban tan manipuladas que perdieron total autonomía y capacidad de decisión propia. O sea, más o menos eso que dijo antes mi compañera de la manipulación coercitiva. Los moldean para que sean solo para el líder. Lo que piensa el líder es como ellos van a Son ser. sombritas del líder. No tienen Esto se pensamiento llama Mar del propio. Plata. Sí, esto se llama Mar del Plata hace cuánto, en los 80 o no. No sabemos. El archivo que
se hizo el archivo. Esto no es del año pasado igual, No. pero no decía, no especificaban los datos. Bueno, acá en ese mismo caso, la licenciada Daniela Lisa explicó, un poco más, como decía mi compañera, los procesos de persuasión coercitiva en donde la víctima pierde la total capacidad de tomar decisiones propias. Esto de se vuelven moldes, se moldean para el gusto de líder, este líder carismático y eso. En los casos más graves, la persona entra en una dependencia total por esto de, bueno, económica, de familia, de que se sienten en una familia que les protege, que les ayudan. Y bueno, es en pocas palabras. Ahí, bueno, el psiquiatra Robert Lifton identificó esos 3 elementos para identificar realmente qué es lo que una secta, qué es lo que realmente es una secta. El primero es un líder carismático que te guíe, que te endulce el oído, que te diga, ah, pero si somos lo mejor, con esto vas a estar bien, estás solo, nosotros te ayudamos. La persuasión coercitiva y la explotación sexual y económica, que es justamente cómo es que se mantienen estas sectas. Las sectas generan mucho gasto. Bueno, ahora voy a hablar de cómo reaccionó la sociedad argentina a estos grupos que surgieron. Y primero lo que hay que entender es que el concepto de secta no se da por un listado que dan los científicos o algo por el estilo, lo da la sociedad a lo que percibe y ve de las consecuencias que generan estos grupos. Como dijo el sociólogo Beckford, una secta es lo que una sociedad determina que es, generando controversias que revelan sus miedos y valores más profundos. ¿Y quiénes son los actores claves que rechazan a estos grupos? Son los movimientos antisectas que empezaron y fueron creados por los familiares de estas personas que fueron absorbidas por estos grupos que les generaron dependencia y les quitaron la individualidad. Ellos, el concepto que tomaron fue de los que ya había en Estados Unidos o en Europa, que es el lavado del cerebro. Bueno, con el tiempo se unieron estudiosos y se fue como profesionalizando estos grupos. Se unieron psicólogos, periodistas, sacerdotes y funcionarios. Y después empezó a legislar también, ¿o no? A ver, Esperemos que Cata termine y yo voy a explicar todo lo que son leyes. Bueno, durante los 80, que fue como el auge de todo esto en Argentina, los medios de comunicación como que no tenían especialistas en estos temas, entonces como recurrieron a los sacerdotes cristianos, como que ellos eran la autoridad que tenía la voz para hablar sobre estas cosas. Lo que ellos criticaban, los sacerdotes, era que estos grupos tenían financiamiento extranjero, se aprovechaban de la ignorancia y las necesidades de la gente, tenían un fin comercial que es recaudar dinero, sacárselo y desmovilizaban social y políticamente a la población, teniendo en cuenta que la sociedad argentina era cristiana y esto atentaba mucho con los valores morales que se tenían en ese tiempo. Y también se podría decir que el medio de comunicación es como un espejo cultural, porque las personas, la mayoría no se relacionaba con la secta, no tenían ni idea, entonces el concepto que se creó fue a partir de lo que se mostraba en las noticias, que teniendo en cuenta que los que hablaban eran sacerdotes cristianos, como que se fue moldeando una imagen prejuiciosa. ¿Vieron que ese chico que apareció muerto en la famosa casa de Cerati? Sí. Vieron que el padre, que estaba convencido, el padre del chico muerto, estaba convencido Sí, eran que no las había borracheras. agarrado una secta, porque había desaparecido en los años 80, que eran muy comunes. Es cuando se popularizó y estuvo esta intervención Claro. mediática y Sí. demás. Bien. Bueno, con todo esto dicho, es como el primer modelo que
surge de lo que es una secta que fue durante los años 80. En los 90 como que cambia el foco y se ve más cómo le afecta al individuo. Es algo que define más Frigueiro, que como que se ve más el lavado del cerebro que el atentado hacia la sociedad y los valores que se tenía. Asume una perspectiva más individual. Claro. Bien. Bueno, lo que ya dije, y de que hoy en día como que se tiene una mezcla de esos conceptos y se tiene el estereotipo de lo que es una secta. Perdón. Bueno, perdón, este estereotipo es tan vago que se puede usar para descalificar a casi cualquier grupo buscando en él alguna característica que coincida. Estos grupos se consideran de riesgo como prácticas como yoga, biodanza o ufología, que es lo que dice Sileta. El concepto de grupo de riesgo se refiere más a la crítica y el punto de vista que tiene la gente con decir que con que tenga una característica de lo que se sabe de lo que ocurrió de caso de sectas es como, no me sale la palabra, prejuiciosa. Okay. Es una percepción prejuiciosa a estos grupos. Nada más. Bueno, no, espera. Perdón. Ahora vamos a ver las leyes que hay en contra de las sectas. Así que mi pregunta es a ustedes, pocas personas que están en sociología. ¿Saben si hay leyes en contra de las sectas en Argentina? Sí, me han comentado que se trataron, pero no sé si hay hoy en día. ¿Alguien más? No, Bueno. Sé que no hay. Acá. Hasta donde yo sé. No sé. No sé. ¿Ustedes, chicos? Profesor, Puedes tener cuántos. gran líder. ¿La líder? Supremo. Nadie cree. ¿Qué creen? ¿Hay o no? Yo creo que sí, que algo hay. Ponelo. ¡No! ¡No existen! ¡No hay nada explicativo! ¡No hay nada! Leí muchos archivos, no existe nada. Para, vos habías puesto. No, para. Vos habías puesto. Pero primeramente, No, casi no hay ninguna. Casi. Pero hay orquesta. Sí. leyes. Bueno, hablando de leyes antisectas, en realidad no hay ninguna. Casi que no hay ninguna. En Córdoba en 2013 se legisló que un programa de protección a las víctimas de manipulación coercitiva, pero no habla de sectas. ¿Hay realmente algún archivo que hable de sectas? O alguna ley, porque son casi nulas, casi. En 2024, el año pasado, se lanzó un proyecto de ley en contra de las sectas. Así llamado. Sí, proyecto de ley. Sí. Proyecto de ley, no tenía título ni nada. Perdón, Ley, pero es sobre sectas. Porque Sí. no es por manipulación coercitiva. Sí, o sea, pasa que sectas, la palabra sectas es muy complicado encontrar un archivo de acá del Congreso de la Nación o nada. Lo único que hay es del año pasado, que es un dossier, no sé cómo se llama dossier en francés es documento, que es programa de contención a las víctimas de manipulación coercitiva en torno a las sectas. Y después el proyecto antisectas. Después no hay nada que diga sectas. Habla de manipulación coercitiva, habla de persuasión coercitiva, pero no hay nada que diga sectas. Nada. Menos lo que estoy por decir ahora del proyecto de ley. El proyecto de ley fue creado por un senador llamado Perifo, Daniel, algo así, en el cual está hablando que realmente sí hay una ley en Argentina que es para, no dice que es antisectas, pero es antisectas, que se llama Ley de Culto. Esta ley salió en el 78 y creo que todos nos acordamos quién era presidente en ese año.
nuestro querido dictador Videla, fue el que firmó esta ley de culto. ¿Pero qué dice esta ley de culto y para qué es? La ley de culto, vaya ley, es una ley que crea un registro de cultos. ¿Para qué sirve este registro de cultos? ¿Para qué sirve? Es para que todas las organizaciones religiosas que no sean la Iglesia Católica se registren. ¿Pero para qué? Para poder fiscalizarlas, controlarlas y mantenerlas vigiladas. Esto era más o menos lo que decía la ley de culto. Pero Daniel decía, esto no sirve. ¿Por qué? ¿Por qué es medio inservible la ley de culto y por qué no sirve para detener a las sectas? Bueno, primeramente habla sobre un tema más o menos de derecho, que es que esta ley de culto simplemente, o sea, porque también esta ley de culto creó el registro de cultos, esta ley no les daba nada, simplemente les decían, bueno, son un culto, están registrados acá, cumplen estas normas, que es prácticamente no ser una secta, y creo que cada cierto año lo tienen que renovar, pero no les da nada más. ¿Qué pasa? Estas organizaciones, por lo general, si querían conseguir la persona jurídica, podían hacerlo. ¿Por qué? Porque la persona jurídica se la podían pedir a la provincia. ¿Pero qué pasa si se la piden a la provincia? Deja de tener el control y de poder fiscalizar, poder vigilarla, el registro de cultos, y pasa todo por la provincia. O sea que es como que, bueno, me registro en el culto, pero no puedo pedir la personalidad jurídica y ya no me controlan ni nada. Es como tener un adorno burocrático, más o menos. Bueno, tengo el registro de que estoy acá, pero medio que me muevo por otros lados al de la persona jurídica. Otra cosa es las sanciones que tiene esta ley de culto. Es que no son lo suficientemente fuertes, porque lo único que te dice es que, bueno, si te es rechazada o no si se te rechaza, simplemente se te queda prohibido volver a hacerlo y nada más. Como que simplemente te prohíbe, pero lo puedes hacer cualquiera y nada pasa. Otra cuestión es que la ley esta justamente decía organizaciones religiosas. ¿Qué pasa? Medio que no es muy específico y abarca todo un campo y termina pasando que el registro de cultos termina cosas como comunidades religiosas, academias, bibliotecas, un poco de todo. Yo intenté averiguar un poco el registro de cultos, pero no te deja acceder a nada. La última cosa por la que es medio una cagada el registro de cultos es que la mayoría de las sectas no se autodefinen ni se denominan como religiosas. Entonces todo lo que son sectas que no son religiosas, que son en su mayoría las que vemos nosotros ahora, porque como decían las chicas, por lo general uno tiene una imagen como muy prejuiciosa de una secta, sola zumbata, que mata gente, qué sé yo, pero verdaderamente se van renovando con los años, como también nosotros lo hacemos, y se van transformando en grupos New Age como de coaching, Crypto Bros, yoga, que es la más usual acá en Argentina. Entonces, todas esas... Exactamente. Entonces, Las de yoga. No proviene ahora el nombre de la organización, pero fue reciente. creo que había sido este año, no recuerdo. Pero nada, medio que no servía, porque la verdad no hacía nada. Ninguno de estos detenía las sectas. En Argentina fue foco de varios casos, como el de Gonzalito, que fue un chico correntino que fue encontrado a 200 metros de la estación de Mercedes, mutilado, violado y abusado de todas las formas. Cuando investigaron el caso se dieron cuenta que se trataba de una secta afro-argentina brasilera que justamente lo había hecho. Pero ¿qué pasa? La mayoría de cosas que vemos de sectas las vemos en revistas periodísticas, en notas, en un TikTok, pero no lo vemos en nuestras leyes en Argentina. Mismo en este documento no especificaba quién, pero citaba que un fiscal, antes de decir esto, bueno, y justamente en estos casos lo que termina pasando es que las familias, las víctimas de estas sectas que logran salir, salen al mundo y se dan cuenta de que no hay marco judicial que los ampare, porque el Estado ni nadie está totalmente listo para poder acudirlos de esa forma. Y mismo pasa con los familiares. Más dicen, señor juez,
No veo a mi hija hace 2 años. Hace 2 años se la llevó un grupo New Age y el fiscal le dice: mientras no haga nada ilegal. Pasa que la cara de las sectas es que se manejan en un marco legal en el que mientras no abusen ni rocen la ley o lo ilegal, no pueden hacer nada. Porque las personas las aíslan y ellas mismas consienten ese aislamiento. Y si no hay víctima, no hay delito. Cuestión, este proyecto de ley se basa en un proyecto de ley del 2001 francés que se llama Abu Picard, que Abu Picard fue el proyecto de ley que se sacó en Francia, en el cual crearon un órgano judicial en el cual se encargaba de tipo, manejarse de las sectas. Este proyecto lo que justamente mete es crear un organismo que se llama el Instituto Nacional de Prevención y Asistencia de las Víctimas, con las funciones de tener campañas de asistencia psicológica para las víctimas, familiares de víctimas, y lo más importante es atención judicial, no sé por bien, bueno, y investigación y bueno, campañas antisectas. ¿En Francia hay muchas? En Francia está Abu Picard, que es la organización, un órgano que crearon aparte para evaluar sobre esto. Mira. Bien. ¿Listo? No, falta un más. Luego, los últimos 2 minutos. Bueno, haciendo un cierre, vimos que en Argentina el fenómeno de las sectas es una realidad social compleja que va mucho más allá de lo religioso. Estas organizaciones usan la manipulación coercitiva para atraer a la gente, para atraer a sus víctimas, utilizan un líder carismático, hacen este sentimiento de pertenencia, que están en una familia, hacen que la víctima se aísle, que no sea parte de un grupo social aparte de la secta. Vimos que el crecimiento de las sectas empezaron a hacer a partir de la década de los 80, sobre todo con la democracia, donde llegaron estos movimientos de espiritualidad y autoayuda que, como dijo mi compañera, mediante fue pasando los años, se adaptaron a estas tecnologías nuevas, a las redes sociales, haciendo que más gente llegue, más gente vulnerable llegue y no sea realmente tipo un panfleto tipo: hola, ¿quieres entrar en mi grupo? Sí, se camuflan. Ahora se camuflan mejores. Dependencia. Bueno, esto es los líderes. Bueno, vimos que la reacción social y mediática se metió bastante en esto de qué creencia es realmente una secta o no. Vimos que hay algunas que intentan frenarlo, unas que dicen: bueno, che, esto no está bien, y hay otras que, ya sea para uso personal, por ejemplo la iglesia o en sí los medios, utilizan a las sectas y hacen estereotipos sobre que son peligrosos, satánicos y bueno. No, peligrosos sobre todo los católicos, ¿no? Ah, bueno, o sea, es verdad, o sea, sí son católicos. Sí, Sí, es un grupo que sea diferente a la Sí, claro. sí, exactamente. Bueno, de las sectas. Bueno, en cuanto a las leyes, vimos que no hay en sí mucho control, no hay una participación de la justicia en esto. Si desaparece alguien que es una secta, tipo, bueno, como dijo mi compañera, mientras no hagan nada ilegal, pues que vaya. Excepto esta ley en Córdoba, de este proyecto presentado. Pasa que esto es como las enfermedades alimentarias. Vieron que la ley secundaria queda a criterio de la persona si reconoce la enfermedad. Sí. En este caso es lo mismo, digo, una persona que decide entrar a una secta. No decide completamente porque la manipulan y lo peor es Bueno, pero es lo mismo. Sí, La sí, es similar a las Sí. enfermedades psiquiátricas. No se puede internar a nadie si no tiene voluntad de internación. Claro. Sí. Entonces, esto es lo mismo, no se puede sacar a nadie de esos espacios salvo que esa persona quiera salir. Sí, yo conozco un caso, pero yo ya me acuerdo. Conozco un caso en la costa, un chico que fue captado por una secta en la costa argentina. Un grupo que a partir de sacar dinero y demás, ahora está un poco mejor, pero es cierto que hay como ciertas patologías alrededor. Sí, pasa que también las víctimas que logran poder denunciarlas las ponen bajo la carátula de trata.
mayormente, pero Sí, porque no claro. pueden decir, bueno, no es, pero, o sea, está bien, si ponerle la abusaron laboralmente y sexualmente. Simplemente te pondrían la carátula bajo eso y no bajo que te metieran a una secta, porque la manipulación positiva y la persuasión positiva No está y todo regulado. no hay leyes, así que te pueden manipular, gente, no entren en sectas porque no pueden denunciar. Bueno, por último, para Sí. cerrar así y después vamos con preguntas, bueno, estudiar este tema ayuda a entender cuestiones más allá de la secta, esta soledad que siente la víctima, este sentido de pertenencia que necesita para tener esa necesidad de estar en una secta, es algo que está solo, está mal, es un poco capaz relacionado con esto de la salud mental, mucha gente muy vulnerable, depresiva. Bueno, a ver, vamos a traer a Duchen acá, digamos, son situaciones donde se pierde el lazo social, Claro. ¿no? Y se construyen otros tipos de lazos que asumen estas características. Pero esas personas desafiliadas, digamos, sin lazo, son las más susceptibles para entrar. Sí. Y bueno, No pasa nada. analizar las sectas desde esta mirada social que nosotros propusimos muestra cómo son un reflejo de las creencias y tensiones de nuestra sociedad cultural, de la sociedad actual, y cómo se van dividiendo, ramificando y capaz separando y quebrando un poco Él más. quería hacer una pregunta. Al final me quedé con la duda de si entonces los testigos de Jehová son o no una secta. Ay, me olvidé investigar eso, pero. digo. Sí y no, pero pasa que el tema de los Está registrada. Pero Claro, sí, bueno, sí, todo es verdad. Porque, para ver cómo una discusión, porque veo que también son un poco sectarias las leyes que tienen. Judicialmente y por esto que está anotado, es una religión, cultural y socialmente pareciera ser más una secta. Claro. Para nosotros es una secta. Pero es como que se mantiene como una secta porque medio que no le puedes hablar a la gente que ya no es justamente Testigo de Jehová. ¿Qué sé yo? No te estoy jugando. Sí, sé que Son personas pero ¿qué piensas? perdón, que creen en Dios, pero de una manera, para hacerlo, digamos, lo más cortito posible explicar, ¿no? Pero de una manera muy extrema y que se atan a ciertas, no sé si son leyes o costumbres que tienen ellos, como por ejemplo que no pueden hacer transfusiones de sangre, no pueden hablar No con pueden otros. festejar su cumpleaños, esas cosas. Sí, También. es muy fuerte. Muy... Es muy conservadora, muy conservadora. Si los ortodoxos judíos son conservadores, los testigos de Jehová a veces llevan Ellos creen, no sé qué creen, pero ellos creen como que va a venir un apocalipsis, que es parte del coso y que nada. Tienen una historia muy larga y la historia de Jesús, digamos, como la conocemos todos, como que la cuentan de otra manera que hace que a simple vista sea como que, Jesús me va a venir a salvar cuando sea el apocalipsis. No Y tengo por mucho- eso, Sí, no tengo mucho de los testigos de Jehová, pero sé que tienen esto de que va justamente a pasar el apocalipsis y pasó que el fenómeno también de la. El fenómeno de la dictadura, la última cívico-militar, pasaba que bueno, no podías ir a promulgar o la que sea testigo de Jehová porque los perseguían y seguían también a los testigos de Jehová y eso como que alimentaba más la locura del apocalipsis, porque decían, La bueno, paranoia. tiene que ser, pero tiene que ser verdad, si ahora me están persiguiendo, si va está el apocalipsis, si están, es como decía en mi Biblia. No sé si alguna quiere aportar algo. Gracias. Esto sería. Cuando querés poner